amiga. Amigos, buenas noches, familia, buenas tardes, noches. Siempre digo buenas tardes y siempre me equivoco. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias por conectarse. Pues la razón de ser de ustedes, la razón de esta página web, le comentaba al doctor que son ustedes los que les quieren por la charla de psicoeducación en atención a hiperactividad. Y hoy estoy Carlos Campos. Les platico un poco de su currículum. Bueno, el doctor Carlos Alberto Campos Almeida es psicólogo clínico por la Universidad Villarrica de Veracruz y maestro en educación básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana, doctor en educación en la línea de educación especial por la Universidad Iberoamericana y cuenta con 33 años de servicio en educación especial en el CAPEP. Y bueno, dentro de las actividades que actualmente tiene, es supervisor de la zona 3 de CAPEP, coordinador general de redes de apoyo para madres y padres de niñas y niños con TDAH, autismo y aptitudes sobresalientes, coordinador general del programa integral de apoyo para niños y niñas en situación de maltrato y coordinador general del diplomado virtual CAPEP en línea educación inclusiva en preescolar. Entonces, como ya se dieron cuenta, su currículum es muy amplio y le agradecemos infinitamente, como todos los ponentes, que se sumen con su tiempo tan generosamente a brindarnos esta charla. Bienvenido, doctor. Gracias, Elisa. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, a ti por aceptar, gracias por su tiempo tan generoso. Y bueno, pues el tema de hoy está súper interesante porque es TDAH precisamente y educación inclusiva, retos pendientes. Y bueno, imagínate qué interesante reto tú. Estoy muy sorprendida y agradecida, te lo decía antes de entrar al en vivo, por todos los maestros que en estos 2 días de charla se han conectado y me tienen asombrada, maravillada del interés que han puesto por conocer más en las charlas. Me quedé en algún momento de mi vida como con la idea que los maestros no querían aprender a lo mejor por los maestros que me tocaron hace muchos años, pero gracias a Dios que existe el CAPEP y todos estos programas que tú actualmente trabajas. Qué gusto. Felicidades. Gracias. Gracias, Alicia. Platícanos cuáles son los retos precisamente. ¿Qué retos ves tú como maestro? ¿Qué retos ves tú como en ese ambiente en el que te desenvuelves en el día a día, doctor? Bueno, precisamente creo que cuando hablamos de TDAH, un escenario que indispensablemente necesitamos conocer y en donde necesitamos profundizar es en la escuela, porque el TDAH desde la escuela se ve con toda su complejidad. En torno a la escuela es que vemos cómo viven las niñas y niños, sus familias, los propios maestros, enfrentados a las dificultades de una condición como esta. Quisiera decir que, bueno, la educación inclusiva es un movimiento en pro de los derechos humanos, del reconocimiento de la diversidad como una realidad de todas las personas, de todos los grupos humanos. Es un paradigma de trabajo en educación que está basado en directrices de orden internacional y nacional y que lo que se busca de fondo es el combate contra todas las formas de discriminación. Entonces, dentro de esos rasgos diferenciadores están, por supuesto, los trastornos del neurodesarrollo, en donde tenemos muchos de estos retos pendientes y que es justamente lo que quiero comentar. En México, en este momento, la directriz en términos de política educativa está planteado, digamos que en dos grandes líneas. Una de ellas es un planteamiento denominado Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, elaborada por la Secretaría de Educación Pública, y el recientemente publicado el 6 de julio, el Programa Sectorial de Educación, en donde se establece la importancia de atender la diversidad en las escuelas, bajo la idea de que nadie se quede atrás,
También se menciona la importancia de fortalecer a la educación especial. Entonces, hay dos, digamos, asuntos en torno a las escuelas cuando hablamos de inclusión. Por un lado, un asunto de derechos de todas las personas, de las niñas, niños, jóvenes, de estar en la escuela, pero además no solo estar en la escuela, sino recibir lo que necesitan. Y por otro lado está los servicios de educación especial que tienen como misión coadyuvar a que esa inclusión se fortalezca, se vuelva una realidad y apoyar a las maestras y maestros orientándolos para que puedan saber cómo responder al interior de las aulas. La educación especial ha tenido muchas transformaciones a lo largo de las décadas recientes. Actualmente tiene como trabajo central apoyar la educación inclusiva desde distintas modalidades. En México hay 3 tipos de servicio de educación especial. Uno es los llamados servicios de apoyo, que son los que están más cercanos a las escuelas, digamos, en términos presenciales o a veces semipresenciales. Y son 2 servicios de apoyo. Las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, o a la escuela regular, las USAER, y los centros de atención psicopedagógica de educación preescolar, CAPEP, que es donde yo trabajo. Por otro lado, están los centros de atención múltiple, que realizan también una labor muy importante para determinada población, y están también los servicios de orientación, que son servicios también con un trabajo clave para la educación inclusiva, y en esos servicios de orientación están las unidades de orientación al público y los centros de recursos para la integración educativa. Toda esa es la estructura de educación especial que varía en las entidades del país. Algunos tienen algunas, otros tienen todos los servicios, pero esos son los servicios de educación especial. Entonces, lo que hace la SUSAER o los CAPEP es estar cercano a las escuelas, a los maestros, para poder asesorarlos. ¿Qué es lo que pasa específicamente con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Me parece que un reto pendiente que yo empezaría señalando tiene que ver con la necesidad de entender qué es el TDAH, ¿no? Desde saber que existe una diferencia sustancial entre pensar que el TDAH es un problema de conducta, como muchas personas creen, a entender que es un trastorno del neurodesarrollo y que además tiene fundamentalmente una base genética, que en el TDAH está comprometido el funcionamiento de los neurotransmisores, y entonces esa explicación del origen neuroquímico es fundamental para entender por qué una niña o un niño tiene un determinado, no solo comportamiento, sino desempeño académico y también reacciones de orden emocional, etcétera, ¿no? Es decir, que son síntomas que tienen que ver con una condición que hace que la niña o niño tenga esas conductas externalizadas y sobre las cuales no tiene control. Entonces, creo que todo eso es muy importante porque hay, me parece, muchos mitos que tienen su origen en la sociedad, ni siquiera solo en las escuelas, pero que en las escuelas se vuelve algo muy complicado para los maestros regulares y para los maestros de apoyo de educación especial, porque cuando se intenta avanzar en las evaluaciones para identificar cuando una niña o un niño pueda tener TDAH, nos encontramos con muchas cosas. Y no solo desde las familias, en las propias familias, sino incluso en muchos maestros, ¿no? En muchas personas que forman parte de la comunidad educativa. Dentro de los mitos que son comunes en el TDAH, tienen que ver, de hecho, desde creer que el TDAH definitivamente ni siquiera existe, ¿no? Que es un invento, ¿no? Otras personas dicen, bueno, sí existe, pero desaparece en algún momento, ¿no? Bueno, sí, pero solo a los niños, ¿no? O no, lo que pasa es que están mal educados, ¿no? Y entonces los papás deberían tener el ejercicio de una disciplina como más rígida y eso resolvería el asunto. Y además un problema que probablemente también está muy arraigado y que tiene que ver con la normalización de ciertos comportamientos, ¿no? Es decir, la idea de que pues, son niños y entonces es natural que tengan determinadas conductas.
Entonces, una dificultad para distinguir cuando son síntomas que corresponden al desarrollo neurotípico y cuando verdaderamente estamos hablando de que puede estar representando la presencia de un trastorno de neurodesarrollo en donde es indispensable la intervención temprana, la identificación y la intervención temprana. Un mito muy frecuente también es pensar que el TDAH no se puede diagnosticar a edades tempranas. Ahí, incluso en muchos profesionales, esta idea de vamos a esperarnos, y yo siempre me pregunto, ¿a esperar qué, no? A que se complique seguramente, porque lo único que pasa con el tiempo es generar más dificultades. Entonces, el TDAH es una condición que se puede identificar y que se debe identificar de forma temprana, porque como todos los trastornos del neurodesarrollo y todos los trastornos que se presentan en la infancia, mientras más temprano, mejor, ¿no? Entonces, creo que eso es indispensable porque si no lo hacemos así, entonces vamos viendo cómo se generan muchas dificultades posteriores, ¿no? También algo que está muy arraigado entre profesionales y en la comunidad en general en torno a las escuelas tiene que ver con el temor a la etiqueta. Esta idea de que si nosotros decimos que un niño tiene TDAH, eso va a ser más importante que las propias dificultades y que la propia respuesta educativa y que la propia respuesta del tratamiento multimodal, que al final lo único que importa es que todo el mundo va a identificar a ese niño como alguien con TDAH. Inclusive algunas personas erróneamente dicen, ese niño es TDAH. Ninguna persona es TDAH, las personas tienen TDAH, ¿no? Que es decir, es un rasgo y es una característica de las personas, porque además las personas pueden tener un funcionamiento que esté en buena medida vinculado con el TDAH, pero muchas otras cosas que hacen no tienen que ver con esta condición, ¿no? Sino con asuntos vinculados con su propia personalidad y con su temperamento. Pero yo diría también que en el tema de la etiqueta necesitamos ser muy precisos, porque a mí me parece que es muy preocupante que no nos demos cuenta que la etiqueta, que no es otra cosa que visibilizar una condición, ¿no? No es una etiqueta en donde le pongamos como un letrero a una persona y se le quede para siempre. Lo que necesitamos es ponerle nombre a una condición, porque si nosotros le ponemos nombre y entonces sabemos que hay evidencia científica suficiente para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Es verdad que en lo que se pueden estar equivocando Creo que le picó y se salió, pero ahorita se conecta, amigos. Gracias por conectarse, está muy interesante y lo hemos reiterado. Ayer y antier hemos reiterado esto, cómo la intervención temprana es básica en los trastornos del neurodesarrollo. Y lo he reiterado ayer en la plática del doctor Lozano y lo he reiterado en la plática del doctor Mauricio del lunes, cómo el diagnóstico, insisto, no es una etiqueta. El diagnóstico te genera una mejor calidad de vida en quien lo vive y en su entorno, a la edad que sea, pero siempre en edades tempranas va a ser mucho, mucho mejor. Entonces, yo creo que el doctor, nada más déjame decirle que se tiene que conectar al mismo link. Entonces, por eso no duden, no tengan miedo. Me ha tocado, estoy diciendo que se meta al mismo link. Me ha tocado estar con Isabel Núñez. Ella tiene una fundación, Enfoque TDAH. Y el año pasado, el Día del Maestro, el 15 de mayo, hicimos, creo que fue mi primer Facebook Live, donde empezaba a perder el miedo a los lives. Hicimos una charla donde, y ahí está aquí el doctor, donde nada más estoy terminando de decir que cómo insistíamos en que el diagnóstico no es una etiqueta y que muchas veces con Isabel, una amiga que tiene una fundación que se llama Enfoque TDAH, hablábamos que muchas veces los maestros en las escuelas particulares se rehúsan a abrirse como a aprender, a veces, no digo que todos,
por el hecho como que a mí me están pagando y tú no vengas a decirme que tengo que aprender. Claro, sí, claro. En lo que se fue la señal, retomamos el tema de lo que estabas diciendo, doctor. Sí, claro. Pero sabes que además, en torno a la etiqueta, me parece que hay una paradoja. Es decir, ¿cómo nos puede preocupar más esa etiqueta que es establecer un diagnóstico, que es, en este caso se denomina TDAH? ¿Cómo nos puede preocupar más eso? Es decir, se teme a una etiqueta, pero se ignoran otras. Es decir, una niña o un niño que tiene TDAH y a quien las personas se niegan a identificar con esa condición, tiene ya otras etiquetas. Muchas niñas y niños con TDAH están estigmatizados, ¿no? De por qué se portan así, por qué no pueden hacer esto, por qué no pueden hacer aquello, por qué se les olvidan las cosas, por qué están desorganizados, por qué le digo 20 veces algo y parece que no entiende o no quiere, ¿no? Entonces, si no entendemos que todo esto está justamente originado por ello, lo que estamos haciendo es paradójico, ¿no? Tememos a una etiqueta e ignoramos otras, y esas otras pueden tener una repercusión enorme, enormemente grave en la vida de las personas. Entonces, es verdad que si nosotros establecemos un diagnóstico y no hacemos nada, entonces, por supuesto que la identificación sirvió poco. No tiene mucho sentido que nosotros le digamos a una familia, tu hijo tiene TDAH y hasta luego, ¿no? Sino inmediatamente saber que hay un tratamiento, ¿no? Que en este caso es multimodal, que eso es muy importante también entender, que no es un asunto que pueda atenderse ni solamente desde el punto de vista psicológico, ni solamente con determinadas actividades al interior de las escuelas, ni solamente con el tratamiento farmacológico, sino que necesitamos, en primer lugar, entender todos cómo es el proceso para identificar esta condición, y entonces, solo cuando sabemos que efectivamente está presente el TDAH, podemos establecer una ruta guiada por el tratamiento multimodal, ¿no? Es decir, y es muy importante porque, mira, algunas personas, incluidos algunos profesionales como psicólogos y hasta médicos, tienen muchas resistencias al diagnóstico. Y yo siempre digo que me parece extraño pensar en cómo podemos brindar apoyos si no sabemos qué pasa, ¿no? Inclusive, o sea, no podemos brindar apoyos pensando en que, bueno, es que yo no le quiero hacer una etiqueta, pero creo que tiene síntomas como de TDAH. Bueno, no existen los síntomas como de TDAH, ¿no? Existe el TDAH, que puede ser además alguna de 3 presentaciones, que además hay un nivel de gravedad específico, que necesitamos saber si hay comorbilidad, en fin, y porque todo eso hace distinto el TDAH de una persona a otra. Y entonces las decisiones en términos de tratamientos también son distintas. A veces perdemos mucho tiempo en una discusión que me parece que no tiene sentido respecto al tema de la etiqueta y respecto a la edad y respecto a un montón de cosas, y estamos desaprovechando tiempo muy valioso, con lo que le podemos evitar muchas dificultades a las niñas y niños. Creo que cuando nosotros revisamos información sobre el TDAH, quienes trabajamos como psicólogos cerca de las escuelas, o los psicólogos que trabajan en escuelas tanto públicas como privadas o en sus consultorios, sí necesitamos conocer sobre neurociencias, porque me parece que muchas prácticas que se realizan no están basadas en el conocimiento del neurodesarrollo. Hay como de pronto una resistencia a ello, y por eso nos encontramos, por ejemplo, yo trabajo en una supervisión y le entro muchas veces a las evaluaciones y al diagnóstico porque, bueno, no solo me interesa, sino porque nosotros trabajamos, por ejemplo, yo trabajo en una zona escolar, y el personal de nosotros que trabaja con nosotros atiende, por ejemplo, en este ciclo escolar que terminó, mi zona atendió a 106 escuelas de preescolar. Bueno, así como en mi zona hay muchas zonas de compañeros de CAPEV y de USAER que están también haciendo una labor muy importante. Pero fíjate, en mi zona, en donde estamos en 106 escuelas, nos encontramos con todo tipo de experiencias. Pero además hay muchas familias que no están en ninguna de esas 106 escuelas y andan tocando puertas, y a veces llegan conmigo
a veces yo te puedo decir que por semana, en una semana, a veces 3 días por lo menos recibo a personas que llegan buscando orientación y diagnóstico. Y te estoy hablando de niños, bueno, de todas las edades, pero principalmente muy pequeños. Y a mí me preocupa muchísimo cuando llegan familias con un expediente de este tamaño de un niño de 4 años, que ya pasó por muchos psicólogos y por médicos también y no tiene un diagnóstico. Y cuando tú ves las cosas que han escrito las personas que supuestamente evaluaron, nos damos cuenta de los retos que tenemos y de las faltas en las que incurrimos también, quitándole oportunidades a muchas niñas o niños de poder empezar a recibir los apoyos que necesitan, ¿no? Por ejemplo, hace me parece que como 2 semanas se comunicaron conmigo unas personas por estos medios, ¿no? Y me decían que tenían un diagnóstico que le había hecho su hijo un neurólogo. Entonces me mandaron la información y decía el diagnóstico, trastorno hipercinético de la infancia. Y entonces, bueno, en el DSM-2, de los 80, sí, bueno, se hablaba, bueno, ni siquiera se llamaba trastorno hipercinético, se llamaba reacción hipercinética de la infancia. Entonces, ve, si en 2020 estamos usando esta terminología, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta de los retos que tenemos. Las personas que deben estar involucrados en el proceso de identificación, de diagnóstico y en el tratamiento multimodal, la literatura sobre estos temas siempre te va a decir, bueno, los psicólogos, los pediatras, los neurólogos, los psiquiatras, los neuropediatras, los psiquiatras. Sí, pero yo diría sí, pero no todos, porque de todos ellos, no todos manejan este enfoque, porque si lo manejaran, no tendríamos tantos problemas que tenemos de infradiagnóstico, ¿no? Es decir, tantas familias que están buscando apoyos y que no los encuentran, o que inclusive a veces la mayor dificultad que hay es que están, me parece, con mucha desconfianza ya, como muy desesperanzadas las familias, porque ya les hicieron muchas evaluaciones, porque ya gastaron mucho dinero, y finalmente no saben que tiene su hijo y lo más importante, no ven resultados. Y desde ese punto de vista me parece que entonces esto que tú estás haciendo justamente es un esfuerzo maravilloso, porque podemos confluir muchas personas y empezar a reunirnos en torno a la información basada científicamente, a los enfoques actuales, y que podamos todas las personas actualizarnos, profesionales y las familias también. Necesitamos multiplicar las campañas de información y de sensibilización. Y fíjate que justo pensando en que el problema, o uno de los grandes problemas que tenemos son las malas prácticas, porque finalmente es eso, ¿no? Lo que existe son malas prácticas. Creo que necesitamos empezar como a atajar esta problemática, ¿no? Es decir, primero tratando, como nosotros lo hemos tratado de hacer hace algunos años, invitando a los profesionales a que podamos estar juntos en reuniones de análisis de casos, en reuniones de capacitación, y hemos logrado muchas cosas. Nosotros hemos podido reunir a muchos compañeros, sobre todo muchos psicólogos y algunos psiquiatras, neuropediatras que han estado cerca de nosotros también trabajando, pero hace falta mucho más, porque muchos profesionales siguen sin conocer este enfoque. Fíjate que el año pasado nosotros tuvimos una idea de algo que pudiera ser útil y que me parece que en estos meses nos ha servido, que fue integrar un directorio de profesionales con buenas prácticas, ¿no? Es decir, especialistas con buenas prácticas en TDAH, en trastorno espectro autista, en todas las discapacidades, etcétera. Y lo hicimos con algunos compañeros a lo largo del estado. Integramos un directorio, de forma que pueda estar abierto para todas las escuelas, para todas las personas, porque si ya nos cuesta trabajo convencer a las familias de que se involucren y conozcan que su hijo pueda tener esta condición y que necesita llevarlo al médico para que se determine si requiere tratamiento farmacológico, etcétera, si ya ese proceso es complejo porque hay muchas resistencias, cuando una familia finalmente accede, la realidad de la población con la que trabajamos es que la mayoría no tiene recursos para ir al tratamiento, a la atención particular.
Esa es la realidad. En el mejor de los casos que estén en disposición o que los convenzamos, no pueden ir. La única opción que tienen son la atención pública, ¿no? Los hospitales de gobierno. Y aún así nosotros nos acercamos, gestionamos, tratamos de ver cómo puedan llegar lo más rápido posible y lo mejor atendidos, pero la atención tarda, ¿no? Y cuando una familia sí dice estar dispuesta a hacer un esfuerzo para ir en forma particular, te va a preguntar, ¿y con quién voy? Y si uno no tiene respuesta, claro, ¿no? Entonces es un esfuerzo que termina siendo, termina en un momento en donde las familias se encuentran como en un callejón sin salida, porque van a tocar la puerta del primero que se encuentren o que alguien les diga, y arriesgándose a nuevamente invertir un tiempo que no va a ser útil para su hijo, ¿no? Entonces, bueno, el directorio lo vamos a ir actualizando, puede ser, a lo mejor es un ejercicio que puede mejorarse cada vez y que pueda incluso hacerse en muchos lados, ¿no? Es decir, vamos a ser un directorio de profesionales con buenas prácticas, psicólogos, pediatras, neuropediatras, etcétera. Bueno, me parece que puede ser útil, ¿no? Y de esa manera también podemos irnos involucrando todos en algunas otras estrategias de capacitación y de actualización, reconociendo que quienes trabajamos en torno a las escuelas, maestros y los que somos servicios de apoyo, necesitamos desarrollar o fortalecer competencias orientadas a abordar de forma más clara el TDAH. Necesitamos fortalecer nuestras competencias, por ejemplo, para el diagnóstico diferencial, ¿no? Es decir, es fundamental porque el TDAH comparte síntomas con algunos otros trastornos. Entonces, saber si existe TDAH, pero no se cumple con los criterios de otro trastorno es importante. O saber si hay comorbilidad, ¿no? Es decir, si se cumplen con pero también con ese otro trastorno. En edades tempranas, en preescolar, por ejemplo, es muy frecuente la comorbilidad de TDAH con trastorno negativista desafiante. Y saberlo es muy importante, ¿no? Entonces, si existe TDAH y además existe aptitudes sobresalientes, también es importante que lo podamos identificar, ¿no? Yo diría también que en este sentido, uno de los retos más importantes que tenemos en torno a las escuelas es reconocer qué es lo que la escuela puede hacer frente al TDAH. En esta realidad que tenemos, en las escuelas donde trabajamos nosotros, que son las escuelas públicas, ¿no? ¿Qué podemos esperar que la escuela pueda hacer? Y yo siempre digo que hay que pensar qué podemos hacer como en el peor de los casos, ¿no? Digo, el peor de los casos es que el psicólogo y los maestros de apoyo de educación especial ya hicieron todo su esfuerzo, que el psicólogo coordinó el proceso de evaluación y de diagnóstico del TDAH perfectamente bien, con las técnicas e instrumentos adecuados, y finalmente el papá te dice que no, ¿no? ¿Qué tal? Es que la resistencia a los papás, perdón, pero no dejo de decirlo, desde el lunes, es que la primera resistencia son los padres. Entonces, ¿cómo va a haber inclusión en una escuela si no hay inclusión en la casa? Porque claro, los papás son los primeros que por desinformación, y les puse aquí una evidencia científica de un estudio que hicieron científicos mexicanos, que el TDAH no se conoce y esa es la primera causa por la que los papás no asisten con los especialistas. Claro, entonces, pero fíjate, lo que tenemos que hacer entonces nosotros hemos hecho, es buscar distintas estrategias. Yo diría dos cosas concretas. Una, nosotros hemos trabajado, tenemos 7 años trabajando con redes de apoyo para padres. Si reunimos a las familias, porque, bueno, decimos de padres, pero en realidad son papás, mamás, abuelitas, tutores, todas las personas que están cercanos y a cargo de la creencia y la educación. Y entonces, las redes de apoyo son extraordinarias porque se elabora un plan anual, está coordinada la red, en este caso, tenemos una red para papás de niños con TDAH, una sobre TEA, sobre trastorno espectro autista, y una sobre aptitudes sobresalientes. Las redes sesionan una vez al mes, están coordinadas por 2 o 3 especialistas de nuestra zona, wow. Y entonces, con un plan anual guía,
¿Qué van trabajando? Fíjate lo extraordinario de la red. Primero, se encuentran las familias que pensaban que estaban solas, que son las únicas enfrentadas a este diagnóstico, que no saben qué hacer, y se encuentran con otras, y fíjate, con una diversidad en los momentos y ritmos en los que están frente al TDAH. ¿No? Es decir, muchos ya pasaron por muchas cosas y es importantísimo su experiencia. Se están escuchando entre ellos, ya no es a nosotros como especialistas o psicólogos, sino a las mismas familias, que es decir, empatizan perfectamente con ellas en las dificultades que han vivido y se dan cuenta cómo pueden salir adelante. Los vamos guiando para tratar de tener como una contención respecto a la información. Somos insistentes en decir, cuidado con la desinformación, cuidado con lo que a veces incluso en internet te puedas encontrar, que te desalienta, que ni siquiera tiene bases reales, y que lo que hace es desmotivar y incrementar el temor. Entonces vamos tratando de que las redes sean un espacio de sensibilización, de información científica, de oportunidades. Buscamos con la red también que la propia red genere actividades para que la sociedad paulatinamente vaya conociendo de qué se trata el TDAH y los propios padres vayan hablando sobre ello a otros padres. Bueno, yo te quiero decir que la red de TDAH tiene una asistencia enorme, ¿no? Y se ha fortalecido el trabajo que los coordinadores han hecho también. Y entonces, creo que, bueno, una estrategia es, vamos a agrupar a los padres, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, directamente hacer el diagnóstico de un caso y la mamá me dijo, sí, ya entendí toda la explicación que usted me dio y mire, no me lo tome a mal, pero es que en mi familia nosotros decimos que no y al medicamento menos. Entonces, pero no sé si usted me permita seguir viniendo a la red. Y le decía, claro, sí, claro. Sí. Y pasó mucho tiempo hasta que ella se me volvió a acercar para decirme, ¿sabe qué? Ya llevé a mi hijo al médico. Es decir, hay que darle también a ellos su tiempo, ¿no? Para que puedan hacer su propio proceso a través de escuchar a otros, ¿no? Eso me parece una estrategia, el trabajo con padres, las redes de apoyo, por cierto, las redes están abiertas, hay una página de Facebook, la encuentran así como Red de Apoyo para Padres de Niños con TDAH, la encuentran en Facebook en Veracruz. En el estado de Veracruz, varias zonas, igual que la nuestra, tiene una red. ¡Wow! ¿Qué red han formado? Felicidades, me encantaría que cada estado replicara su modelo y que fuera algo obligatorio de la SEP. Me tienes asombrada, Carlos. Qué interesante estas redes. Y ahorita para los que nos están viendo vamos a poner el link de estos grupos que estás dando, doctor. Ok, sí, por ejemplo, pues van a encontrarse una página de Facebook de la red de nosotros, de Veracruz, se van a encontrar la de Capep Jalapa, se van a encontrar la del norte del estado, de Tuxpan. Wow. Entonces, bueno, hemos ido trabajando en ese sentido mucho. Y la otra estrategia que yo creo que tenemos que impulsar al interior de las escuelas, nosotros decimos, a ver, lo ideal es que si a un niño ya lo identificamos, les explicamos bien a las familias, fíjate, lo enfatizo, les explicamos bien a las familias, porque necesitamos nosotros trabajar eso, tenemos de pronto ahí un reto en el sentido de, si entendemos bien, explicamos bien a las familias, somos sensibles, somos empáticos, resolvemos las dudas, ¿no? Pero si es así, y de todas maneras seguimos teniendo resistencias, entonces es indispensable que nosotros trabajemos con las maestras y maestros para decirles, si el niño tiene TDAH, y necesita ir al médico para que él establezca si considera el tratamiento farmacológico, la familia no quiere, debemos tener claro algo. Eso es lo ideal que debería ocurrir y hay que seguir insistiendo, ¿no? Hay que seguir tratando de convencer a las familias, explicándoles por qué es importante. Las familias tienen que saber romper los mitos en torno a los medicamentos, abandonar este miedo de el riesgo de dependencia, que tienen que saber que no existe ese riesgo de dependencia, que lejos del temor de la dependencia por un medicamento como los psicoestimulantes, en donde no hay dependencia, el riesgo en realidad es que no brindarle a un niño tratamiento farmacológico cuando lo necesitaba lo hace más proclive al uso de sustancias posteriormente en la adolescencia o en la juventud. Entonces, cuidado porque esa es terriblemente curioso, ¿no? Es decir, tienes un temor por la dependencia y no darle el medicamento arriesga más a una persona posteriormente al uso de sustancias, con toda la implicación terrible de eso, sí, de esa circunstancia. Pero yo decía que
necesitamos como ubicarnos como en la realidad. Vamos a pensar que la familia de todas maneras no lo lleva al tratamiento médico. No podemos pensar que no podemos hacer nada, ¿no? Es decir, si ocurriera sería mejor por el niño sobre todo, ¿no? Claro, sí, sin duda, ¿no? Pero con medicamento o sin medicamento, es muy importante que nosotros sepamos qué podemos hacer el máximo del esfuerzo de la escuela para saber qué trabajar. En el TDAH, una de las dificultades que también a veces hay es, y que creo que tiene que ver, está puesta esta dificultad sobre la base de lo que muchas personas creen que es el TDAH. Cuando hablan del TDAH piensan hiperactividad, ¿no? Motriz, además, ¿no? Es decir, es inquieto. Bueno, ya sabemos que hay personas con TDAH que no tienen hiperactividad, ¿no? Así es. Tenemos que saber que el TDAH en cualquiera de sus presentaciones existe en niñas, niños y por supuesto ya sabemos también en adultos, ¿no? Pero que hay más niñas con déficit de atención que con hiperactividad. Y nosotros hemos venido haciendo algunos estudios en los años recientes en torno a las niñas, porque nos parece que la estadística nos revela que si bien hay menos niñas que niños, en términos de prevalencia, hay muchos menos de niñas de las que debería haber identificadas. Porque el problema es que, como no todas, pero la mayoría de las niñas tienen más déficit de atención que hiperactividad, no se notan. Inclusive, me parece que aquí entra un asunto cultural, yo diría que hasta un prejuicio. Es decir, las niñas bien portadas, ¿no? Entonces, como son bien portadas, pues eso, lejos de pensar que pueda ser una señal de algo en lo que requiere apoyo, pues al contrario, la niña está perfecta porque así deben ser todos, ¿no? Y en realidad lo que puede estar pasando es que no tiene hiperactividad, pero no se está enterando de las actividades de la escuela, ¿no? Entonces, creo que todo esto es fundamental para saber qué se puede hacer. Si un niño requiere tratamiento farmacológico y lo recibe, las familias se van a dar cuenta el beneficio que obtiene. Pero todos debemos saber que el medicamento hace su trabajo, pero es una parte del trabajo. La otra parte tiene que ver con la psicoeducación, en donde entra el asunto de trabajar con los maestros y trabajar con las familias. Y yo diría que las escuelas podrían enfocarse en buena medida, de forma prioritaria, a un tema central. En lugar de estar tratando de solo controlar la conducta, me parece que lo más importante sería realizar actividades educativas para fortalecer las funciones ejecutivas. Porque la hiperactividad o la inatención o la impulsividad son las conductas externalizadas. Pero lo que verdaderamente está afectado y que afecta a largo plazo a las personas es la disfunción ejecutiva, ¿no? Es decir, si hacemos lo que podamos, y hay mucha información, incluso hay actividades educativas específicas para fortalecer las funciones ejecutivas, estaremos haciendo mucho por una niña o un niño. Y imagínense el beneficio de trabajar en torno al control emocional, ¿no? En torno a la flexibilidad, en torno al control inhibitorio. ¿Cuántas personas tienen tantas dificultades en su control de impulsos con todas las implicaciones que esto tiene? El riesgo de involucrarse en muchas problemáticas, el riesgo de decidir decir cosas sin pensar, sin reflexionar, y a involucrarse en todos los problemas posibles porque no hay control inhibitorio, ¿no? Todas las dificultades relacionadas con esta función ejecutiva que nos permite planear y organizar las cosas, ¿no? Es decir, le decimos a veces a un niño pequeño que cómo es que no se puede organizar y no entendió una consigna de 2 órdenes, porque no sabes lo que pasa en el cerebro de un niño con TDAH. Después de la primera indicación ya no registró lo que sigue. Entonces necesitamos trabajar las funciones ejecutivas. Nosotros hemos venido hablando de esto desde hace un tiempo, trabajando mucho hasta donde podemos con los maestros. Y yo te quiero decir, Elisa, que hace rato decías, y a mí me emociona mucho también esto que tú decías de la respuesta de los maestros, porque yo te quiero decir que eso hemos visto nosotros en los tiempos recientes. Mira, yo tengo pues ya algún tiempo trabajando y
Y hace, pues no sé, 20 años, tal vez hasta menos, era muy difícil que los maestros pudieran disponer de tiempo extra o hasta de un sábado para poder ir a una capacitación. Pero yo te quiero decir que en este momento y desde hace un tiempo ocurre, los maestros tienen y las maestras tienen un interés extraordinario por saber más cosas. Mira, ayer con unos compañeros estábamos recordando que en septiembre del año pasado nuestros compañeros de CAPEP del norte del estado organizaron una conferencia que me invitaron a dar sobre TDAH. Oh, wow. Y bueno, una conferencia, pues para 100 personas, para 200 personas, ¿no? Se abrió para compañeras de preescolar. En la región del norte, pues es muy amplia y hay muchos municipios. Y te quiero decir que llegaron 1,500 maestros. Entonces, bueno, fue una cuestión impresionante y esa experiencia la repetimos en varios lugares del estado. Es decir, el interés está y lo que necesitamos entonces es darles respuestas, abrir espacios para que ellos puedan tener más elementos, porque recordemos algo, quienes están en el reto real, en el campo y enfrentándose a estas dificultades del alumnado y de sus familias son los maestros. Están todos los días en un aula en donde hay una diversidad, ¿no? Ante la cual no siempre es fácil saber cómo responder. Entonces, uno de los asuntos que estamos nosotros trabajando justamente tiene que ver con cómo conocer estrategias, cómo ayudar a que los maestros trabajen este tema de las funciones ejecutivas y cómo enseñarles también a que puedan instalarse en las aulas el enfoque cognitivo-conductual. Fíjate, no estoy refiriéndome solo a aprender técnicas cognitivo-conductuales. Sí, cuando yo hablo de instalemos como el enfoque de lo cognitivo-conductual es que sepamos cómo el tema tiene que ver con cómo yo pienso y cómo interactúo con el alumnado permanentemente. Es decir, no es como decir, ahorita voy a aplicar la técnica tal, ¿no? Sino, es decir, es una forma de pensar, es decir, una forma de pensar que tiene que ver con reconocer, identificar y señalar, por ejemplo, los pequeños avances que un niño tiene, por ejemplo, en la fila para esperar, porque eso es un reto para él, para otros no, pero para él sí. Entonces, cuando tú haces eso, es decir, estás pensando en el reforzamiento positivo, ¿no? Es decir, lo tengo que decirlo siempre, yo tengo que señalar lo positivo. Y yo le digo a los maestros, y ponte los lentes de las fortalezas. ¿Por qué es eso? Cámbiate los lentes, porque de las dificultades, esas ya las sabe todo el mundo, incluido el niño, ¿no? Es decir, lo que le cuesta trabajo, todo el mundo se lo dice a todas horas, ¿no? Lo que necesitamos hacer es que se dé cuenta que puede hacer cosas bien, ¿no? Claro, reforzarlo en lo positivo. ¿Sabes por qué, doctor? Que a mí me gustaría incluir que qué maravilloso todo lo que nos estás diciendo, pero me gustaría sobre todo incluir que también la parte de la motricidad es muy importante. Yo les insisto y les digo, sufrí demasiado por la torpeza motriz que tenía. Entonces, el hecho de que un niño le tenga miedo a la pelota, hay un indicio de que la integración sensorial está alterada. Claro. Uno de los retos también, sí, cómo no, los profesores de educación física, a ver si un niño es torpe, pues ayudar con mayor razón a ese niño torpe que no coordina, ya sabes, porque así como no coordina, tampoco está aprendiendo. Por supuesto. Entonces, fíjate, ahora que mencionas a los maestros de educación física, esto no existe en todas las escuelas, pero hay escuelas, en el caso de preescolar, por ejemplo, hay algunas escuelas en donde hay maestros de educación física y maestros de enseñanza musical. Y es curioso porque de pronto, en otros momentos, hay muchos maestros que han estado como fuera, ¿no? En la escuela, pero fuera de las actividades en donde confluyen el resto de los maestros. Entonces, nosotros a mí me ha tocado trabajar recientemente con zonas completas de maestros de educación física, de preescolar, primaria y secundaria, porque te quiero decir que eso también, ese interés ha crecido. Yo trabajo en preescolar, wow, pero las capacitaciones me han invitado de muchos niveles educativos y ha sido extraordinario. La primera vez que me habló un supervisor de educación física y me dijo, oiga, es que me gustaría que le diera una plática a los maestros de educación física. Y dije, yo nunca había trabajado solo con maestros de educación física, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar mucho y con maestros de secundaria, de secundarias técnicas, de secundarias generales. Y entonces empieza a crecer el interés y a nosotros nos genera una responsabilidad enorme de poder saber qué les decimos, ¿no? Es decir, qué les ofrecemos, cómo les damos ideas y estrategias que les puedan ser útiles.
creo que también tenemos que, en el caso de los servicios de educación especial, de pronto nos encontramos con la dificultad de nuestra cobertura, ¿no? Nosotros no somos suficientes cuantitativamente para atender a todas las escuelas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es diversificarnos. Por ejemplo, en la zona donde yo trabajo, tenemos 3 modalidades de trabajo. Una, que es el personal que puede ir en forma itinerante presencialmente a las escuelas de preescolar, a los jardines de niños. Otra modalidad es la que le llamamos a distancia, en donde participan alumnados maestras y maestros de jardines de niños que están en zonas alejadas, en donde no podemos llegar, ¿no? Y hemos trabajado en línea con ellos y ha sido interesantísimo. Y una tercera modalidad que hace rato tú la mencionabas y que esta semana estamos justamente haciendo ceremonias de clausura de la 3ª generación de nuestro diplomado en línea. Wow. Es un diplomado sobre educación inclusiva en línea. Claro. Y han participado maestras y maestros de Veracruz y de otras entidades. Entonces, bueno, el interés está y en torno al TDAH me parece que tenemos mucho trabajo que hacer y hay mucha disposición de las maestras y maestros por aprender y saber cómo responder a esta población en las aulas. Gracias, ¿no? Increíble. Y hay muchísimas preguntas para variar, pero antes de pasar a las preguntas, a mí me encantaría preguntarte, porque es muy frecuente y desgraciadamente muy lamentable que no todos se comporten como tú lo eres. La cantidad de niños que son rechazados, no de una, de varias escuelas, reiteradamente, y que cómo les afecta en la autoestima y en el autoconcepto, y eso merma, porque pues merma tu autoconcepto y es ahí donde se te queda la etiqueta de que eres un burro, tonto, flojo, y eso sí afecta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por eso es que además del trabajo específico con relación a las funciones ejecutivas, creo que otro ámbito en el que la escuela puede hacer mucho por esta población es respecto a las habilidades socioemocionales. Fortalecer la autoestima de estos niños es clave, porque la autoestima es probablemente el área más afectada en las niñas y niños con TDAH. Viven en el rechazo permanente y no solo de las propias escuelas y de algunos maestros, por supuesto, sino socialmente, al interior de sus familias. Entonces, me parece que si nosotros creamos un ambiente en donde podamos restituir en términos de resiliencia lo que está pasando con el niño frente a su condición, podemos hacer muchas cosas. Es decir, muchas veces las maestras y maestros son clave en el sentido de creer en lo que puedes hacer independientemente de la condición que se esté presentando, y que cuando los niños sienten que pueden establecer un vínculo con alguien que cree además incondicionalmente en él, porque distinguimos su conducta de la persona. Es decir, nosotros le decimos a los maestros, ¿quieres ayudarlo? Hazle ver su comportamiento, pero no señales a la persona. Es decir, él no es un desobediente, él no es un necio, él no es un tal, él tiene una condición y tú le puedes ayudar diciendo, mira, eso que estás haciendo, a ver, vamos a pensar sobre esto, vamos a reflexionar sobre aquello, y puedes usar una técnica si quieres, pero entonces fíjate en la conducta y no en la persona. Ayúdalo a mejorar en términos cognitivo-conductuales, pero no lo estigmaticemos más, porque justamente lo que tendríamos que contrarrestar es eso. Y gracias, doctor. ¿Y sabes qué? Sobre todo esta parte que tú dices tan importante del autoconcepto, autoestima, pero les digo, reiterar y reforzar lo que es hábil, lo que tiene un talento nato. Por ejemplo, a mí me encantaba lo manual, o yo tenía curiosidad por el universo, pero al mismo tiempo por mis dificultades de aprendizaje, como que fue moviendo esa curiosidad del universo, y siempre me encantó como la ciencia. Claro. Entonces, como que reforzar a esos niños y a esas niñas en lo que es su curiosidad, en los temas que les llaman la atención y en los talentos natos que tengan. Claro, sabes que yo insistentemente le digo a las familias, igual que a los maestros, si tienes una alumna, un hijo o un hijo con TDAH, ten presente una cosa: antes del TDAH es un niño. Entonces, es decir, el TDAH es una característica suya, pero no es toda su personalidad, ¿no? Entonces, tiene intereses y tiene emociones y tiene motivaciones y tiene dificultades como cualquier otra persona, y tiene TDAH, ¿no? Porque si pensamos, es decir, yo le digo a las familias, imagínate lo que vive una familia en donde piensa que el TDAH es todo lo que representa a su hijo, y eso no es cierto. Es decir, es una condición con la que necesitamos trabajar.
Y me quiero referir también a uno de los asuntos en los que probablemente más necesitamos trabajar con toda la comunidad educativa, los maestros y las familias. Sobre todo ante las múltiples resistencias que estamos mencionando que existen, ¿no? Creo que un asunto fundamental es hablar del futuro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que puede pasar si tomamos una decisión u otra? Es decir, ¿cuáles son los factores de riesgo que existen cuando el TDAH se atiende y qué pasa cuando no se atiende, ¿no? Porque, a ver, sin que eso implique como una intención de asustar a nadie, ¿no? Pero sí es muy importante porque hay evidencia científica que demuestra qué es lo que pasa con las personas que no recibieron atención temprana. Es decir, ¿qué es lo que va pasando? Se acumulan comorbilidades con todo lo que eso implica y significa. Y mira, Lisa, les quiero compartir a todos algo que viví muy recientemente con una familia y que me parece que representa justo la necesidad de que de una vez por todas trabajemos en torno a la información científica, abandonemos las resistencias y las críticas a asuntos que a veces ni siquiera conocemos bien, sobre las clasificaciones diagnósticas, sobre las etiquetas y demás, y perdemos tanto tiempo en eso y se nos olvida que en ese tiempo están sufriendo muchas familias, están muchas niñas y niños sin diagnóstico ni atención adecuada, mientras nosotros estamos discutiendo si a qué edad, no, sí le toca a él, le toca esto, no debe ser así, no le pongas la etiqueta. De verdad, mira, hace, me parece, un poquito menos de un mes, se comunicó conmigo una persona que yo ni siquiera tenía su número de teléfono y me dijo, mire, soy tal persona, yo lo conocí a usted en una conferencia, creo que fue hace como 2 años, y me acerqué con usted y le dije que yo tenía un hijo adolescente, dice, tengo un hijo adolescente que fue diagnosticado en preescolar con TDAH. Pero mi familia, se refería a su familia, a su esposo y a los papás de ambos, no estaban de acuerdo con el tratamiento médico, nunca lo llevamos, y entonces ahorita tiene 16 años y tiene un problema de depresión terrible, ¿no? Lo llevamos con un psiquiatra, nos dijo, tiene un trastorno depresivo, y entonces nos prescribió fármacos y volvimos a decir que no. Entonces, fíjate. Y entonces, yo le volví a decir, mire, es que es indispensable, miren, yo creo que siempre hay tiempo para hacer algo, ¿no? Yo le digo a mis compañeros, con los cuidado con decirles, debieron hacer tal cosa, eso ni siquiera sirve, ¿no? Ya sabemos que sí, pues, pero eso no sirve, hay que decirle qué pueden hacer en el presente, necesitan llevarlo, por favor, mire el tratamiento farmacológico, la depresión es un trastorno que necesita el tratamiento farmacológico, no nos perdamos en otro tipo de argumentos ni en otro tipo de ideas porque no son ciertas, ¿no? Yo le digo inclusive a algunos compañeros psicólogos que necesitamos también acercarnos como parte de nuestra profesión al enfoque de las neurociencias. Yo te quiero decir que así como hay médicos que a lo mejor, algunos, ¿no?, que están haciendo prácticas incorrectas, por ejemplo, mandando todavía a hacer un electro a un niño para ver si tiene TDAH, cuando eso hace décadas sabemos que el TDAH no se identifica por un electroencefalograma. Con los psicólogos hay un problema con algunos psicólogos hay un problema en torno a las prácticas, a los enfoques y a las prácticas, ¿no? Hay psicólogos diciendo, no lo lleve al médico, tráigamelo a mí en 20 sesiones, yo resuelvo el asunto. Entonces, cuando tú haces eso, o sea, estás haciendo una barbaridad, estás verdaderamente en términos éticos y humanos cometiendo algo muy grave, y creo que es muy importante que tengamos claridad sobre nuestros ámbitos éticos y de responsabilidad. Bueno, esta persona me dijo entonces que bueno, que pues iba a platicar con su familia nuevamente. Se comunicó, me parece que 2 semanas después, y me dijo, oiga, un día era muy tarde, y se comunicó conmigo y me dije, oiga, es que mi hijo tiene 3 días y 2 intentos de suicidio. Entonces, yo pensé, claro, o sea, ¿qué otra cosa podíamos esperar? En ese momento le dije, mire, en esta circunstancia me parece que necesita acercarse a atención a un hospital psiquiátrico infantil. No tenemos en Veracruz, el más cercano es el Panene Navarro, que es extraordinario, ¿no? Le di todos los datos, miren, ellos están 24 horas en contacto, usted habla, le van a decir qué puede hacer, por favor, llévelo, mire, es muy importante, le estamos hablando de la vida de su hijo, por favor.
no lo llevaron, y el chico se suicidó. Y cuando nosotros hablamos de esto y nos encontramos con esta circunstancia, me parece que estamos ante una realidad que nos tiene que enseñar. Es decir, esto no puede pasar. Y no me refiero a esta familia, me refiero a todos como sociedad. ¿Cuántas personas vieron a este chico en 15 años y no pudieron tratar de coadyuvar para algo? Claro, las propias familias que viven manteniendo esta desinformación sobre estos temas. Entonces, no, por supuesto no estoy diciendo de ninguna manera que entonces a todos los niños con TDAH les va a pasar lo mismo. No, lo que estoy diciendo es que es un factor de riesgo y no sabemos qué va a pasar en el futuro de un niño con TDAH no atendido. Lo que tenemos que hacer con las decisiones correctas y a tiempo es evitar que este tipo de cosas ocurran. No es justo. No es justo que esto ocurra. Entonces, me parece que los escenarios posibles en el futuro, la acumulación de comorbilidades, las dificultades personales, de parejas, sociales, el riesgo de conductas antisociales, el riesgo del uso de sustancias, nos tienen que ayudar para decirles a las familias, con las palabras correctas y técnica y científicamente soportadas, esto puede pasar. Es importante que usted tome decisiones, todos tomemos decisiones y nos ayudemos. Esta niña, este niño necesita ayuda en este momento y lo que hoy hagamos le va a permitir tener un futuro extraordinario si hacemos lo correcto, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas con TDAH son adultos extraordinariamente productivos, felices y demás? Bueno, porque entre sus propias resiliencias y las decisiones de las personas cercanas, me parece que se logró que esto ocurriera. La escuela puede hacer mucho. En muchos casos, una maestra, un maestro, un personal de apoyo puede hacer muchas cosas por una familia. Muchas decisiones bien tomadas en buena medida han dependido de un maestro de educación especial, de un psicólogo, de una educadora. Entonces, no desestimemos esto, los alcances de nuestra intervención pueden ser extraordinarios. Wow, gracias. Muchas gracias, Carlos. Y qué conmovedor testimonio, porque justo hace pocos días, y ahorita vamos a ir a las preguntas, no crean que ya se va a acabar, digo, se aplazó la charla, pero también nos vamos a aplazar en las preguntas. Les quiero terminar yo también con este ejemplo. Recibo muchos mensajes de este tipo de todos, yo pasé por una cantidad impresionante de psicólogos, terapeutas, psiquiatras y neurólogos a lo largo de mi vida que nunca vieron el TDAH infantil. Entonces, imagínate, llegué con una depresión casi a mis 40 años, horrible, y yo por eso hago estas charlas, porque yo no quiero que otros niños sufran lo que yo sufrí, el no haber sido diagnosticada en la infancia, que a lo mejor a mi edad o en los años 80 no se diagnosticaba el TDAH. Pero lo que podemos hacer hoy es, con tanta evidencia científica, darles una mejor calidad de vida a estos niños, porque en la infancia están los cimientos de la salud mental, emocional, claro, espiritual, física. por supuesto. Entonces, el último ejemplo que les quiero poner, algo muy parecido, me buscó también a través de las redes sociales un papá de una niña de 14 años, me dijo, Elisa, nunca habíamos tratado a mi hija, sabíamos que tenía TDAH, nunca se lo tratamos, y se soltó de pronto con conductas disruptivas, le pagó a la mamá, se trató de suicidar ella. Entonces, pues la metieron a una clínica y dijo, este papá me dijo que a lo mejor va un día aquí el testimonio, para que vean la importancia del diagnóstico en la infancia, porque si no estamos arrastrando una cantidad de dificultades que nos lleva a la ansiedad y a la depresión, y por ende a los impulsos o a los pensamientos suicidas. Por supuesto. Qué triste lo de este niño, de verdad. Sí, claro. Y bueno, pues tenemos muchísimas preguntas. Vamos a contestar como unos 20, media hora de preguntas. Gracias por estar tan interesados. Sigo impactada con las preguntas. Mira, dice Luis Esteban, en la mayoría de las escuelas de gobierno y privadas no contemplan el TDAH como un problema del neurodesarrollo y lo etiquetan. Claro. Una de las cosas que dice el neurocientífico Facundo Manes, él dice, los planes pedagógicos, más que nunca, tienen que basarse en la evidencia de la neurociencia. Por supuesto. Y hoy, ¿sabes? Algo que hemos estado trabajando y que tiene que ver con esto, justamente es el enfoque de neuroeducación y específicamente el enfoque del diseño universal para el aprendizaje, que es justamente algo que está basado en las neurociencias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Raúl Huerta,
importante, los neurotransmisores es inherente del desarrollo del infante. Claro. Yesenia, siempre actualizándole. Maritza, saludos, Ujaer. Gracias a todos los de Ujaer. Elisa, no se escucha bien. Pues hace horas que me escucha a lo mejor. Pues me escuché todo el tiempo fatal. Es que no leo en vivo, amigos, porque luego me distraigo mucho y pierdo el hilo. Por eso nunca me pongo a leer los comentarios a la hora de la charla. Saludos de Sala Cuna y Jardín Infantil, Caleta de Blanco, Fundación CEPA Chile. Gracias. Listo. Saludos de Costa Rica. Saludos. ¿Cómo distingues el desarrollo neurotípico de un trastorno del neurodesarrollo? Ayer lo contestamos, los hitos del neurodesarrollo son importantes, se los vuelvo a poner aquí, pero los hitos del neurodesarrollo son los desarrollos atípicos o típicos de un niño que tiene que tener hasta los 5 años, de los 2 meses de edad a los 5 años. Claro, pero además, en términos de lo visible, desde el punto de vista del comportamiento, por ejemplo, creo que es muy importante que nosotros sepamos que hay una distinción en términos de frecuencia e intensidad, ¿no? Entre un niño, digamos, con desarrollo neurotípico y un niño que puede tener un trastorno de neurodesarrollo, específicamente el caso de TDAH. Así es, o puede a veces venir con autismo. Vamos a hablar en otras charlas sobre autismo, altas capacidades, doble excepcionalidad. Te manda a saludar. Saludos amigos. Usaer, gracias Maritza. Dice Luis Esteban, niño problema, lo aíslan ni lo castigan. Es muy lamentable que los profesores no estén capacitados o preparados para ayudar y en su caso ayudar a un temprano diagnóstico. Totalmente de acuerdo. Claro. Raúl Huerta Hernández, el problema es que no se interviene a tiempo porque no hay un plan y estrategia. ¿Cómo no? O los papás se resisten, es lo que les decimos. ¿A qué edad crees que ya se pueda diagnosticar? Desde edades tempranas. Bueno, mira, yo cuando a mí me preguntan eso, que es en las conferencias suele haber esta pregunta, creo que es muy importante. Yo siempre respondo lo mismo. Bueno, el diagnóstico se tiene que establecer cuando se cumplen los criterios para él, ¿no? Es decir, y eso puede ocurrir en edades muy tempranas. Lo que nosotros hemos identificado que trabajamos en preescolar es que cuando ingresan a la escuela los niños es cuando se puede visibilizar muchos síntomas, porque además en los criterios diagnósticos no solo están los síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad, sino tienen que cumplirse síntomas como la afectación en más de dos ámbitos o más, ¿no? Y si no va a la escuela, pues no lo sabemos. Entonces, en preescolar nosotros, que es donde nosotros trabajamos, es cuando identificamos a la mayor parte de los niños. Hay muchos especialistas que hablan inclusive que desde antes de los 4 años es posible. Nosotros no hemos identificado antes de los 4 porque generalmente es cuando entran a preescolar, a veces a los 3, pero la mayoría a los 4, y a partir de los 4 años, en el caso de nosotros, es cuando hemos podido identificar la presencia de esta condición. Y el lunes tuvimos una charla y ayer el pediatra Juan Francisco Lozano y antier el psiquiatra, el doctor Mauricio Leija, él habla de que se puede diagnosticar desde la panza, pero sí, es muy difícil, pues por lo mismo de que hay, claro, por así decirte, muy pocos especialistas que saben el diagnóstico desde edad tan temprana. Y por lo menos con este esquema diagnóstico no, a lo mejor después tendremos otros criterios diagnósticos, ¿no? Pero mira, esto que dices, Elisa, a mí me parece que por lo menos en los últimos 15 años yo he visto algo que antes no veía. Cuando entrevistamos a una mamá y le preguntamos asuntos sobre su embarazo y demás, yo cuando empecé a trabajar no escuchaba esto, pero en los años recientes cada vez más mamás me dicen, ¿desde cuándo yo digo que empezó esto? Desde que yo estaba embarazada. Y entonces a mí, cuando la primera mamá me dijo eso, yo me sorprendí mucho, ¿no? Porque dije, ¿pero cómo? Sí, me dijo, mire, es que yo tuve otro hijo antes y este niño se movía y tenía una actividad. Y a mí me pareció verdaderamente interesante y a partir de eso he escuchado cada vez a más mamás referir este tipo de cosas. Bueno, en este momento no tenemos, digamos, criterios para poder establecerlos desde ahí, pero en términos de la historia clínica, entonces corroboramos, ¿no? Porque cuando hablan de esto, nos refieren a esto que ocurrió de su embarazo, entonces vamos corroborando lo que estamos observando. Así es. Gracias por preguntar. Mónica Usaer Guaymas, gracias.
Saludos de Córdoba, Veracruz, allá de tus tierras. Me dicen que no se oye bien mi micrófono, perdón, pero no soy muy buena en la tecnología. Mañana voy a ver si se ve mejor así sin micrófono. María Guadalupe Pilado, saludos a Viguita. Isul, ¿sí se llama? Isul Morales, ¿cómo brindarle lo que el niño necesita si hay centros educativos que carecen de USAID? Incluso luego el padre de familia carece de medios económicos. Claro. Lo que dijimos. Claro, exacto. Muy lamentable. Exacto. Entonces, por eso tenemos que tratar de hacer más, ¿no? Para que podamos hacer llegar algunos apoyos, algunos recursos en términos de información a las escuelas y a las familias que no tienen cerca ningún apoyo. Así es, así es. Frida Sofía, los maestros normales en Ciudad de México solo etiquetan a los niños con TDAH y los ven como una molestia y atraso para todo el salón, por el tiempo que les quitan de hacerlos trabajar. Sí, esa realidad tenemos que enfrentarla, ¿no? Y empezar a hacer algo para que un día deje yo creo que ese es el reto más grande en la educación. Sí, sí, cómo no. Adri, la dificultad es que muchos especialistas mencionan que no se puede diagnosticar hasta después de los 6 años. Sí, es un mito. Es un mito que además lo que hace es hacer que no aprovechemos el tiempo, ¿no? Exacto, exacto. No hay ninguna información en ningún lado que establezca eso. Así como tú, doctor, estás haciendo un directorio de padres y todo esto, yo estoy tratando de hacer un directorio de especialistas en neurodesarrollo, que si alguien nos está viendo nos mande para incluirlo, porque de verdad es súper difícil los diagnósticos del neurodesarrollo, no solo en niños, en adolescentes y adultos, y por eso los psicólogos que nos ven, también luego los invito a que, o sea, que también estudien neurodesarrollo. Claro. Raúl Huerta, ¿tienes un diagnóstico actual? Elisa se desconectó, sí, se desconectó el doctor, pero luego se conectó. Saludos desde Puebla, psicólogo y mamá de un TDAH. ¡Ah, qué maravilla! Raúl, luego Susana Cabrera, Fundación CEPA, Chile. Dice Raúl, desde el ser y describir que son capaces, así es. María Sandra Partida, hola, muy buena charla, gracias por vernos. José Frencio, luego no veo bien. José Orencio, ay, no veo bien. Saludos a mis excompañeros de CAPEP en el Estado de México. Hace años trabajé por allá en esa. ¿Dónde podrá encontrar material psicoterapia para niños con TDAH? En internet. Sí, sí, claro. Hay mucha información sobre ello. Nosotros tenemos, si les podemos apoyar, tenemos la página de Facebook de la red, ellos publican y suben materiales. Yo tengo un canal de YouTube que lo pueden encontrar así como Dr. Carlos Alberto Campos Almeida. Ahorita lo ponemos aquí. Y ahí estamos intentando subir información, algunas conferencias, etc. Padrísimo, ahorita nos dejas todas tus redes sociales para que te sigan también y sobre todo porque va a haber muchos que se van a querer integrar a estas redes de padres de familia. A mí me escriben mucho que necesitan eso. Abraham, hola, soy maestra Guadalupe Calzada López. María Guadalupe Pillado, es importante diagnosticar en edades tempranas. Atiendo en secundaria y llegan alumnos que pasaron ya 8 años en su vida escolar y llegan sin diagnóstico. Claro. Sí, dificultades socioemocionales fuertísimas aparte del aprendizaje. Yo un claro ejemplo, muchas dificultades socioemocionales. Ópalo Feliz, buenas noches desde Veracruz, Jardín Integrador, el Sarcelus de Zapata. ¿Cómo no? Sí. Dice, ahí te están saludando. Sí, cómo no, qué gusto que estén aquí. Sí, te están saludando, doctor. Vele, coincido sin ponernos de acuerdo. Frida Sofía, la mayoría de las escuelas particulares no tienen protocolos ni planes para apoyarlos en su vida académica. Sí, nosotros estamos trabajando también con muchas escuelas particulares, porque decimos no en todas, pero en muchas escuelas particulares incluso tienen área de orientación educativa o psicopedagógico, como se llame, pero los psicólogos
no están entrando a estos procesos de evaluación y de diagnóstico. Entonces, estamos trabajando con ellos para que podamos aprovechar esos recursos que tiene la escuela y los niños estén identificados, tengan diagnóstico y empiecen a avanzar en su tratamiento. Es decir, la verdad es que hay muchos frentes en los que tenemos que trabajar y yo siempre digo que pues hay que hacer todo lo que podamos. Así es. Silvia, se necesitan tener estrategias de aprendizaje para apoyar a los preescolares. Exacto, por eso felicito tu labor. Lo que estás haciendo sería replicarlo en todos los estados. Fernando Treviño dice, aunque los síntomas sean claros y que sabemos que será TDAH antes de los 6 años, por DSM-5 no se le puede dar la connotación, se le llama trastorno hipercinético sin especificación, pero indudablemente se debe manejar terapia cognitivo-conductual y en casos graves donde el impulso los lleva a conductas que ponen en riesgo su integridad, se debería de iniciar tratamiento farmacológico. Sí, pues lo que hemos reiterado no solo hoy contigo, ayer y antier, lo mismo. Claro, y sí, sí, el DSM-5 sí permite establecer diagnóstico e insistentemente decimos que es necesario hacerlo en forma temprana, cumpliendo los criterios que están establecidos. DSM-5 sí permite perfectamente establecer cualquiera de los 3 presentaciones del TDAH en niños pequeños. Así es, te mandan saludos, Frida Lorena. Saludos, muchas gracias. Margarita de USAER 18 de Atizapán. Rosy Chávez, interesante tema. ¿Qué indicaciones específicas se les daría a un maestro de grupo regular con 40 alumnos? Claro, porque esa es una realidad. Y bueno, no solo con 40, los maestros de secundaria tienen cantidades exorbitantes, enormes, de alumnas y alumnos. Entonces, y la idea no es darles estrategias para trabajar con este alumno de esta manera y con este otro de otra. Eso no es posible. Los maestros no pueden dedicarse de forma individual a este tipo de apoyos. Entonces, mencioné hace un momento el tema del diseño universal para el aprendizaje, porque el diseño universal para el aprendizaje justamente es una forma de trabajar basada en las neurociencias, en donde se puede, desde una planeación común para un grupo, diversificar el trabajo para la diversidad de un grupo. Es un asunto que hay que trabajar, hay que explicar, hay que paulatinamente ir involucrándonos en él, y me parece que puede ser una respuesta, sobre todo para este reto de cómo le hago si tengo muchos alumnos, y entonces esta idea de que me tengo que dedicar a uno y luego a otro, o más a unos que a otro, no me va a permitir trabajar con todo el grupo, y en realidad no es la idea, porque efectivamente sería muy difícil. Más bien lo que tenemos que saber es cómo tomamos decisiones metodológicas desde una planeación para poder saber cómo un contenido lo trabajo de una forma con un alumno y cómo se lo explico de otra forma a otro, ¿no? Entonces, pero eso, dicho como lo acabo de decir, puede parecer muy fácil y simple. Sin embargo, creo que hay que trabajarlo, hay que conocer el enfoque y hay que darnos cuenta cómo sí es posible llevarlo a la realidad de las escuelas. Yo ya lo he trabajado y empezamos desde lo general y llegamos al punto en que los maestros ya con planeación en mano hacen justamente, toman decisiones de orden metodológico basado en el enfoque de diseño universal para el aprendizaje, y se dan cuenta cómo no es tan complicado siempre y cuando tengan los referentes precisos sobre ello, y se dan cuenta cómo puede incluso facilitarles el trabajo, porque muchos maestros piensan que el tema es este término que, bueno, ya no está vigente, que es el de las adecuaciones curriculares, ¿no? Que de pronto daba la idea como de hacer como planes casi específicos para cada alumno, con las dificultades en términos de tiempo y de efectividad real que se tenía. Entonces, en el diseño universal para el aprendizaje hay otro planteamiento que sí facilita y hace posible que esto pueda redundar en beneficio de un grupo numeroso. Híjole, sí, es que también mientras más alumnos tengas, más difícil controlarlos a todos. ¿Cómo no? Claro. También, pobres maestros, es un reto. Claro. Para ustedes. Dice Raúl, ¿qué estrategias se pueden utilizar para que el alumno que presenta TDAH adquiera la lectoescritura? Bueno, es que uno de los asuntos justamente es saber si también dentro de las posibles comorbilidades hay un trastorno de lectura y escritura, porque muchas veces ni las familias y a veces algunos maestros no relacionan una cosa con la otra,
¿no? Así es. Entonces están peleando con un alumno que ¿por qué no puede? Está en segundo de primaria y no ha aprendido a leer y escribir. Entonces no sabes que las dificultades de lectura y escritura en buena medida están relacionados con el TDAH. Entonces, o con la dislexia como comorbilidad. Muchos niños tienen dislexia y los papás no lo saben, ni los maestros saben diagnosticárselo. Claro. Y me gustaría decirles, hay una página que se llama Change Dislexia, que te da una plataforma, un examen gratis de dislexia. Y ya si te quieres inscribir, pues pagas, pero está perfecta porque le hizo una persona con dislexia, una mujer que admiro mucho, Luz Reyo de España, y ella la creó y ha ayudado a muchísimas escuelas. Fíjate, esos recursos que ahora los medios digitales nos ofrecen también son extraordinarios. Ahora que te escucho, recuerdo también que tal vez muchas personas no saben que, por ejemplo, para el TDAH hay aplicaciones que se pueden instalar en los dispositivos móviles para fortalecer las funciones ejecutivas. Entonces, niños pueden con un juego, porque tienen el diseño de videojuego, instalado en un teléfono celular o en una tableta o en la computadora, y pueden trabajar, por ejemplo, el control emocional, el control inhibitorio, la flexibilidad, la planeación y la organización a través de juego. Hay aplicaciones que se instalan, hay muchas, algunas son para iOS o para Android, algunos están por edad, entonces también nos pueden ayudar mucho, ¿no? Así es, doctor. Así es, por ahí se las vamos a poner. Zulma Rojas, considero que como profesores el reto es que también los padres afronten y acepten el diagnóstico del niño o niña, porque muchos padres se niegan. Y esto es el más afectado, es el niño. Estoy de acuerdo. Claro, pero ¿saben qué? Sobre eso yo diría que a lo mejor también tenemos que revisar cómo insistimos en ese tema, cómo les explicamos. Porque si a un papá le decimos, es que sabe que, por ejemplo, un maestro le dice a los papás, oiga, es que lo tienen que llevar al psicólogo o al médico. Bueno, suponiendo que ya tenga el diagnóstico y que le digas, tiene que ir al médico a ver si necesita tratamiento farmacológico, si tú le dices, ¿sabe qué? Lo tiene que llevar porque si no yo no puedo trabajar con él. Entonces, fíjate, cualquier papá te va a decir no. Claro, o sea, decir, oye, pero es que tú quieres que lo lleve para ayudarte a ti, ¿no? Entonces, en realidad lo que tenemos que decirles, mire, quien necesita esto en este momento y después es su hijo. Mire, yo puedo tener toda la paciencia del mundo, pero el tema no solo es de tener paciencia, el tema tiene que ver con lo que están necesitando. Es como, yo les digo a los papás, a ver, si tu hijo tiene, por ejemplo, un problema en este momento... miopía, y necesita lentes. Claro, ¿no lo llevas? O sea, a ello. Si tiene un problema de salud y tiene una convulsión, ¿no lo llevas al hospital? En fin, ¿no? Es decir, es lo mismo. Entonces, yo creo que hay que decirle a las familias, el tema no es por mí como maestro, no es por la escuela. Y no decimos que al final, claro que afecta y claro que importa, pero el punto principal es decirle, es por su hijo. Necesita, ¿y por qué? Y ahí es donde el tema de estar informados es importante, porque tú no necesitas ser psiquiatra ni neurólogo para que tú puedas decirle, a ver, ¿qué pasa si tú eres un maestro o un psicólogo que no sabe para qué sirve un tratamiento farmacológico, ¿no? En el TDAH. Bueno, si tú no sabes, no le vas a poder explicar a la familia, ¿no? Si el papá te dice, es que ustedes quieren tener tranquilo y que se duerma mi hijo, y si tú no sabes que el medicamento no busca eso, no se lo sabes explicar. Entonces tú lo tienes que decir, mira, con las palabras más sencillas, lo que se busca con el tratamiento farmacológico está relacionado con la causa del TDAH. La disfunción, por ejemplo, dopaminérgica, se busca resolver con el tratamiento farmacológico. Lo que pasa en el cerebro y que no está permitiendo lo que él se pueda concentrar, que él pueda planear y organizarse, los medicamentos en buena medida lo que buscan es recaptar, por ejemplo, la dopamina para, digámoslo en esos términos simples, ¿no? Para redistribuirla de mejor forma. Y eso no lo va a hacer la terapia psicológica, eso no lo va a hacer ni la paciencia, eso no lo va a hacer ninguna otra cosa que no sea un tratamiento farmacológico. Entonces, fíjese, es como si usted tuviera hipertensión y dice, es que yo no quiero tomar un medicamento. Bueno, es que a lo mejor no quisiéramos nadie, ¿no? Pero el asunto es si lo necesitamos. Entonces, claro, creo que la explicación es importante porque si no, entonces se vuelve una pelea de presionar, de convencer, a veces por la buena y a veces no tan la buena con las familias, y empieza a haber un choque que se lo separa y quien queda en medio es el niño.
¿no? O hasta una lucha de egos, a ver Claro. quién puede más, yo o él. Claro. Entonces, es muy importante esto que estás diciendo y siempre aunado pues sí, a la estrategia cognitivo-conductual que va aunado con el tratamiento farmacológico. La pastilla no hace todo. Claro, por supuesto. Y algo que a mí me encanta, cómo lo explico yo desde que el medicamento me cambió la vida junto con la terapia. Yo les digo bien fácil cuando lo explico es, nada me va a ayudar a que esos neurotransmisores con los que mejora mi atención, mi impulsividad y mi hiperactividad, nada, no hay ni flores de Bach, ni nada por el estilo, tantas cosas que tomé o que hice, que me hayan ayudado tanto como lo hizo un fármaco, porque el fármaco es el que hace que esos neurotransmisores para la atención, la impulsividad y la hiperactividad se conecten de mejor forma y funciones mejor. Claro. Gloria, Usaer, Texcoco, saludos. Frida Sofía, es muy cierto, la amiga, la comadre, la abuela, el papá, todo el mundo opina, pero para no suscribir fármacos, pero a los niños se les cambia la vida cuando inician los tratamientos. Exacto. Es verdad. Exacto. Ingrid, no sé qué es UDEI. ¿Qué es UDEI, doctor? Son las unidades de servicio de educación especial y educación inclusiva. Es digámoslo, como las USAER en el resto del país, pero en Ciudad de México se llaman UDEI. Ah, ok, gracias. Es que yo no sabía ni qué era USAER. Hasta hoy en la mañana que me puse a investigar qué es USAER, porque veo muchos maestros. Saludos, Laura. Saludos, Laura, te está hablando ahí. Buenas noches. Claudia Herrera, tengo un pequeño con TDAH y hasta hoy, después de 3 años, me entero que existe USAER. Caray, bueno, justo ve, los que estamos involucrados con esto pensamos que todo el mundo sabe, ¿no? Y entonces nos damos cuenta cómo muchas personas están viviendo esta situación aislados, sin tener información de que probablemente hay quienes les puedan ayudar, ¿no? Así es. Mira, ya están preguntando por tu directorio. Aquí vamos a poner el link. Ahorita me lo mandas por WhatsApp. Claro. En la descripción. Y yo creo que a lo mejor podemos tomar una iniciativa de extender este directorio como a distintas entidades del país, ¿no? Es decir, que nos ayuden y tener un directorio nacional de buenas prácticas de especialistas sería maravilloso, ¿no? ¡Wow! Increíble. Es que mientras más nos sumemos, claro, está padrísimo. Yesenia Castro, sí. Adri Ríos, me encanta porque cada vez se una más personas a tan excelente espacio. Gracias, Adri. Yolanda Valet, ¿dónde consigo ese directorio? Ahorita se los vamos a pasar. ¿En el radio dónde lo sintonizo? ¿En el radio? No, pues en el radio no. No tenemos todavía. Todavía no. Espero algún día. Sí. Híjole, sí oigo eco y no sé si se está oyendo fatal mi voz. Dice Marcela Santa Cruz, saludos al doctor Carlos Campos, siempre es un gusto aprender de su experiencia y gran trayectoria en el campo de la diversidad e inclusión. Gracias, Marcela. Más maestros como usted, con doctorado y todo. ¿Qué estrategias, orientación y apoyo puedo brindarse a un docente con un grupo regular público de 28 alumnos, quien dentro de su aula tiene alumnos con TDAH, trastorno del espectro autista, discapacidad visual, dificultad severa de aprendizaje y dificultad severa de conducta? Bueno, creo que uno de los asuntos que también hay que revisar, que es una realidad que, bueno, este comentario, porque resulta que la inclusión es un tema de derecho de las personas, de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de estar en la escuela y de recibir los apoyos. Pero lamentablemente, y yo quiero pensar que es una minoría, pero es una realidad, sigue existiendo un rechazo, a lo mejor encubierto, en algunas escuelas, ¿no? Y a veces no tan encubierto en realidad, pero, y eso es muy lamentable. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a nosotros nos ha pasado que trabajamos en una escuela, en una zona escolar, y esa escuela es la única que hace ese trabajo en esa zona escolar. Sí. Entonces, lo que pasa es que cuando llegan a una escuela de la misma zona, le dicen, mire, un niño con TDAH o con alguna discapacidad, lo que sea, le dice, mire, no es que no queramos, pero nosotros no tenemos el personal necesario, pero mire, vaya al jardín tal que está allá y ahí sí se lo reciben. Entonces, ve todos los problemas que están detrás de esto,
¿no? Es decir, lo que cada persona, maestro o director está haciendo, lo que está detrás de lo que le está diciendo a una familia, cómo está además contraviniendo la ley, ¿no? Porque es ilegal eso, tú no le puedes negar la entrada a un alumno, no tener especialistas no es una razón. Si nunca has tenido la experiencia, pues hay que aprender. Si no tienes los apoyos, búscalos, ¿no? Pero porque sí entendemos que el asunto no se resuelve solo recibiendo al niño. No es un asunto solo de buena intención, sino de ser capacitado, pero entonces hay que involucrarse en ese proceso, ¿no? Nunca lo había tenido. Sabes que nunca vas a aprender si no te capacitas, ¿no? Entonces, eso me parece que por una parte. Y por otro, ¿cuál es la dificultad que vive esa escuela, que es la única en la zona? ¿Sabes qué? Que se satura. Y entonces, esa escuela, entonces me parece que tendríamos mucho que decir y analizar en torno a la inclusión que está ocurriendo en una escuela en donde hay más niños con trastorno de neurodesarrollo que con desarrollo neurotípico. Es decir, me parece que es un objeto de análisis, una razón de análisis de lo que está pasando, porque entonces no sabemos si una escuela de pronto está funcionando ya más como una escuela de educación especial que como una escuela regular. Entonces, la inclusión tiene que conseguirse cuando hay un aula neurodiversa, ¿no? Es decir, hay, digamos, formas, ritmos del neurodesarrollo distintos, y entre ellos hay alumnos con trastorno de neurodesarrollo. Pero si la mayoría o casi la totalidad tiene una condición específica, me parece que hay varios asuntos que revisar. Yo les pregunto, a ver, así como decía yo, en una zona solo hay una escuela, a veces hay escuelas donde hay un solo maestro o dos maestros. Así es. Y cuando tú dices, ¿y por qué los demás no? Porque no quieren. ¿Cómo que no quieren? O sea, es decir, entonces, ¿qué está pasando en términos de los propios directivos, las autoridades y los propios maestros que piensan que pueden negarse a eso, ¿no? Cuando los otros están haciendo el mayor esfuerzo, pero ya no pueden, porque entonces es el único que está de acuerdo, es el único que acepta a los niños, es el único que siempre se capacita, es el único. Entonces, me parece que solo tenemos que resolver. Si los demás maestros no saben, bueno, pues vamos a entrar. Yo lo que digo es, no saber se entiende, pero no querer no. Exacto, el que no quieran capacitarse. Claro. Bueno, no saber se entiende, pero no querer no. Entonces, sí me parece que eso hay que atenderlo. Y yo digo, no nos peleemos, ofertémosle respuestas, ¿no? Es decir, eso es lo que yo insisto, a ver, que la razón no sea que no tienen capacitación, que esa no sea la razón. Entonces, los que podemos, entonces también estamos obligados a tener más información para poder compartirla, para poder hacerla accesible para los maestros y ofrecérsela. Creo que con eso estaremos cumpliendo también con buscar que las niñas y niños tengan los apoyos necesarios, pero sí me parece que tiene que haber tiene como que confluir una serie de esfuerzos individuales de los propios maestros, de las autoridades cercanas también, para promover que esto cambie, ¿no? Totalmente de acuerdo. Todos involucrarse, todo el sector educativo. Yacibe, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por vernos. Ópalo feliz, saludos al doctor. Pues ya, amigos, ya casi terminamos. Estamos en las últimas preguntas. Buenas noches. Gracias por presentarse aquí, Yuli Cortés. Jamie, mi amiga querida, que siempre nos sigue aquí de altas capacidades. Si no la conoce, doctor, se la voy a presentar. Ella tiene un grupo de altas capacidades. Ok, fabuloso. Para que puedan trabajar en conjunto. Excelente. Tere Guzmán, hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo contactar la red de padres? Ahorita ponemos aquí, en la descripción del video voy a poner la red de padres y las redes sociales del doctor. Perdón, esto no la leí. Sí, la red de padres. ¿Qué cambios hay en la educación especial en la nueva Ley General de Educación? Bueno, de hecho, la educación especial está identificada como un recurso indispensable, como un recurso importante para coadyuvar a la educación inclusiva, y estamos hablando de la educación especial en general, no solo los servicios de apoyo, sino también los centros de atención múltiple, porque en el principio de equidad es del alumnado, es decir, darle a cada quien lo que necesita. Necesitamos ofrecerles apoyos, los apoyos a los que tiene derecho dentro de la escuela, pero también a aquellos
que la escuela no le puede brindar y en donde sí existen otros servicios en donde se les pueden proporcionar estos apoyos. Es decir, lejos de las críticas que a veces hay en el sentido de servicios que son excluyentes, de educación especial me refiero, en realidad lo que a mí me parece es que hay servicios que responden más al principio de equidad. Es decir, un maestro puede tener toda la mejor voluntad y la escuela tener las mejores condiciones, la escuela regular, las mejores condiciones para responder a este derecho del alumnado, pero necesita más, ¿no? Entonces, el trabajo que hacen los centros de atención múltiple es fundamental en esos casos. Yo quiero decir que yo a veces le digo a los papás, es como si tú vas, tienes un problema de salud y vas con un médico general, ¿no? El médico general tiene la responsabilidad de decirte, yo te puedo atender, pero creo que tú tienes que ir con un especialista, ¿no? Entonces, tú tienes derecho a eso, tú tienes derecho de recibir también algo específico. Entonces, me parece que en la búsqueda de la inclusión hay niños que pueden estar plenamente en las escuelas regulares y de hecho es la generalidad, pero hay algunos que además o adicionalmente requieren apoyos distintos o complementarios. Entonces, me parece que, bueno, por eso es que la educación especial cuenta con recursos y con la experiencia y con la formación de muchas maestras y maestros para coadyuvar de manera muy importante la educación inclusiva desde esta explicación. Así es, doctor. Pues agradecerles a todos, hay muchos comentarios, nos vamos a meter a contestar la mayoría de las preguntas. Les agradecemos muchísimo, los invitamos, doctor, gracias de verdad por esta generosa charla y esta es tu plataforma, las veces que quieras dar conferencias, temas, lo que quieras. Ahorita me pasas tus redes para subirlas aquí al video. Y amigos, les quiero recordar que mañana tenemos conferencia con la doctora Susi de la Torre y en la tarde tenemos entrevista. Entonces, pues seguimos aquí haciendo muchas cosas, lo que puedo desde mi trinchera por el TDAH. ¿Y qué crees? Ya no sé ahora cómo se quita. Ya. Sí, que ahora ya no sé cómo se quita. Doctor, y gracias a todos por vernos. Gracias, Elisa. Muchas gracias. Infinitas gracias. Dijo mucho que hablar en el tema de inclusión, pero la inclusión empieza en casa. Si los papás no empiezan, es imposible que los niños se adapten a los demás. Hagamos todos todo lo que podamos, todo lo que está en nuestras manos. La psicoeducación es fundamental en conocer el TDAH. En un Facebook Live no vas a aprender lo que es el TDAH. O sea, la psicoeducación tiene que ser constante en conocer una condición con la que naces, creces y mueres. Claro. Entonces, pues, y enfocarnos en nuestras fortalezas, porque reitero, todos tenemos fortalezas y talentos, todos somos igual de dignos y valiosos, y pues hay que celebrar las diferencias neurológicas. Exacto. Gracias, doctor, y gracias a todos. Buenas noches, que Dios los bendiga y que descansen, vámonos a descansar. Un abrazo, bye.